Apreciados hermanos, explico la palabra el domingo quinto del tiempo de Cuaresma. La primera lectura es de Jeremías, capítulo 31, versículos 31 a 34. Dios promete una nueva alianza con el pueblo de Israel. Jeremías vivió unos 65 años, del 650 al 585 a.C., y era de familia sacerdotal. Vivía tranquilamente en Anatoth, la aldea de sus padres, ubicada a unos 5 kilómetros al nordeste de Jerusalén. Su misión profética transcurre entre los años 627 a 586 a.C., bajo los reinados de Josías, Joaquín y Sedecías. Josías fue un buen rey, quiso ser fiel a Dios y llevó a cabo una impresionante reforma religiosa para tratar de expulsar del país los cultos a los dioses extranjeros. En este periodo Jeremías predica la conversión y la fidelidad a Dios y a la alianza. En cambio, el reinado de Joaquín fue desastroso. En este periodo el profeta anuncia la inminente invasión de Nabucodonosor, rey de Babilonia. La profecía se cumple en el año 597 y después de 10 años de guerra entre el imperio de Babilonia y el reino de Judá, en el verano del 586 Nabucodonosor II invade Jerusalén, destruye la ciudad y deporta a muchos de sus habitantes a Babilonia. En esta etapa de sufrimiento para el pueblo de Dios, Jeremías pronuncia unos oráculos de consolación de los que hace parte el pasaje de este domingo. Unos versículos antes de nuestra lectura, el profeta se dirige al pueblo desventurado con estas palabras de afecto. Reprime tu voz de llanto, enjuga tus lágrimas, oráculo del Señor, tu trabajo será pagado, volverán del país enemigo. De este modo Jeremías anuncia el regreso de los deportados a Nínive y promete a su pueblo una nueva alianza pactada por Dios. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No como la que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos, aunque yo era su Señor, quebrantaron mi alianza. Pero así será la alianza que haré con ellos. Después de aquellos días meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, reconoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. El pasaje inicia con una denuncia que el Señor hace con respecto a la primera alianza. Ellos quebrantaron mi alianza. Se trata de la primera alianza que Dios estableció con el pueblo de Israel a los pies del monte Sinaí. El Señor los hizo salir de Egipto, se comprometió a protegerlos y colmarlos de bendiciones. Les aseguró una vida próspera y feliz, siempre y cuando ellos siguieran sus consejos y escucharan sus palabras. Pero no fue así. La alianza del Sinaí fue algo externo, escrita en tablas de piedra, y el pueblo no la interiorizó. Israel no fue fiel a ella, no cumplió con los mandamientos, sino que siguió caminos de idolatría y de injusticia. Pero Dios no lo castigó por esto. Fue el pecado que lleva siempre consigo gérmenes de muerte que provocan la ruina de quienes lo cometen. A pesar del pecado, Dios responde siempre con amor, como dice el Señor por medio de Oseas. ¿Cómo podré dejarte, Efraín, entregarte a ti, Israel? Me da un vuelco el corazón, se me conmueven las entrañas. Yo soy Dios y no hombre. En el Sinaí, Dios había escrito sus 10 palabras en piedra, pero ellas indicaban a Israel el camino de la vida. Eran como las señales que encontramos en las carreteras. Nos indican la dirección a seguir, pero no nos comunican la energía para llegar a la meta. Así lo reconoce Jeremías en el capítulo 10. Ya lo sé, Señor, que el hombre no es dueño de sus caminos, que nadie puede establecer su propio curso. Ahora Dios va a adoptar otra pedagogía y propone una nueva alianza. No se trata de una nueva edición de los preceptos y las prohibiciones del Sinaí, sino que es cualitativamente distinta. Se trata de un discernimiento interior. Es por esto que las leyes ya no serán grabadas en las tablas de piedra, sino en el corazón,
en el interior de cada miembro del pueblo. En la cultura semita el corazón es la sede de los sentimientos, de los pensamientos, de la voluntad, de las pasiones, de la fuerza, del conocimiento y de la memoria. Todos los sentidos del cuerpo tienen en el corazón su punto de referencia. Mi corazón ha visto mucho, afirma el Coelet. Da a tu siervo un corazón que escuche, es la súplica de Salomón al Señor. El profeta Ezequiel dice que Israel ha tenido un corazón de piedra porque se ha vuelto insensible e incapaz de obedecer a la palabra del Señor. Por su parte, Jesús enseña que las decisiones se toman desde dentro del corazón, por tanto, es de allí que sale el bien, pero también salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, etc. Dios quiere un pueblo fiel y es por esto que en el libro de Ezequiel dice: les daré un corazón nuevo. Y por boca de Jeremías el Señor promete: les daré un corazón para que reconozcan que yo soy el Señor. En nuestro pasaje, Dios promete que su ley será escrita en el corazón. Ya no es una imposición externa, sino una imperiosa necesidad de obrar el bien. Se trata de un impulso divino que lleva a pensar y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Pareciera una utopía, pero no lo es. En el mundo impera el bien, solo que el mal hace mucho escándalo. San Juan en su primera carta nos invita a valorar el cúmulo de bien que hay en el mundo. Nadie que sea hijo de Dios comete pecado porque permanece en él la semilla de Dios y no puede pecar porque ha sido engendrado por Dios. El mal que existe en el mundo no nos puede llevar al pesimismo, no nos puede desanimar porque no todo continúa igual que antes. Si bien es cierto que no podemos esperar un cambio prodigioso, la promesa de Dios ya ha comenzado a realizarse. El reino de Dios proclamado por Jesús de Nazaret es como una semilla que un hombre echa en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece hasta dar frutos abundantes sin que él sepa cómo. El apóstol Pedro en su primera carta exhorta: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para la salvación. Desde cuando acogimos el Evangelio tenemos la semilla del Espíritu, que es principio de vida que nos hace crecer hasta llegar a ser espiritualmente adultos. Y cada que nos reunimos como comunidad cristiana para celebrar la Eucaristía, estamos proclamando el pacto de la nueva y eterna alianza. La segunda lectura es de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 7 a 9. Jesús fue escuchado en su angustia. El autor de la carta a los Hebreos se dirige a los cristianos que están en situación difícil, expuestos a las persecuciones porque viven en un ambiente hostil a la fe. Él quiere estimular el compromiso cristiano y llevar a los creyentes a la madurez de la fe. Es por esto por lo que expone el misterio de Cristo, presentándolo como el sacerdote de la nueva alianza. Nuestro pasaje evidencia esta temática donde se hace una comparación entre el sacerdocio de Cristo con el sumo sacerdote del Primer Testamento, presentando aspectos semejantes y opuestos. Cristo como sumo sacerdote es un hombre que por su humanidad y fragilidad es capaz de comprender los pecados de sus hermanos, se compadece de los ignorantes y de quienes se equivocan, porque también él está revestido de flaqueza. Jesús no ha dado órdenes sin contar con los dramas y las angustias de quienes tendrían que obedecerlas. Él se ha hecho nuestro compañero de viaje. Fue el primero en reconocer el camino de la humillación y de la muerte. Es por esto por lo que confiamos en Él cuando nos llama a seguirlo. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Jesús, como sumo sacerdote, reconstruyó la comunión entre Dios y la humanidad por medio de su entrega total, de su sacrificio y del don de su vida.
Con su obediencia eliminó el pecado y el egoísmo que nos apartaba de Dios y nos enseñó a vivir en total comunión con el Padre y con nuestros hermanos. Jesucristo es el sumo sacerdote de la nueva alianza porque conoce y entiende la fragilidad de los seres humanos, como dice el autor de este escrito pocos versículos antes de nuestro pasaje. Todo sumo sacerdote es compasivo con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a la debilidad humana. Jesús no solo indica el camino que conduce a la vida eterna, exhortándonos a recorrerlo, sino que en este camino nos acompaña porque Él ha vivido nuestras mismas experiencias y ha pasado a través de todas nuestras tentaciones. En medio del dolor y del sufrimiento, Jesús se dirigió al Padre para pedirle ayuda y, de ser posible, que lo hubiera liberado de los sufrimientos y de la muerte. El Padre lo escuchó, lo salvó de la muerte porque lo resucitó. Fue de este modo que Dios escuchó los gritos y las súplicas de Jesús. El Evangelio es de San Juan, capítulo 12, versículos 20 a 33. Un grupo de griegos quiere ver a Jesús. El episodio se sitúa después de la entrada solemne de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Son días en los que se prepara la Pascua, en la que Jesús participará por última vez. La multitud lo aclama como el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Por lo general, los peregrinos que participaban de la fiesta de Pascua se ubicaban en el Monte de los Olivos, porque era un lugar estratégico para contemplar la explanada del templo en cuyo centro estaba el santuario. Desde allí también podían contemplar la majestuosidad del culto, la columna de humo que salía del lugar de los sacrificios, los ecos de los cantos, la música de las cítaras, el sonido de las trompetas, las arpas, las flautas, etc. Entre los peregrinos que venían de todo el mundo había judíos observantes, pero también paganos, llamados prosélitos, porque simpatizaban con la religión judía. Ellos frecuentaban las sinagogas para escuchar la palabra de Dios, pero no se decidían a mandarse circuncidar para dar el último paso y convertirse totalmente a la religión judía. Nuestro pasaje habla de un grupo de prosélitos que llegaron a Jerusalén para la Pascua. El evangelista los llama griegos porque son personas extranjeras que no conocen la lengua hebrea ni el arameo, sino que hablan el griego, que era la lengua oficial de aquel tiempo. Escuchemos cómo inicia el relato. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. El grupo de griegos que ha llegado a Jerusalén se ubica en la explanada del templo porque querían acercarse al santuario con el fin de encontrarse con Dios. A la explanada del templo podía entrar todo el mundo. La discriminación era para ingresar al santuario, donde se rendía el culto a Dios. Los paganos se encontraban con una cerca de 1,5 metros de alta que rodeaba el santuario y en la que había 13 inscripciones prohibiendo bajo pena de muerte el ingreso a quien no fuera judío. El grupo de griegos, conformado por personas piadosas, quedaba desilusionado porque no podía entrar al santuario para contemplar el rostro de Dios. Su nostalgia era fuerte porque, como ellos frecuentaban la sinagoga, conocían muy bien la súplica del orante del Salmo 27. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su santuario. El pasaje no nos deja saber quién había hablado de Jesús a estos griegos. Sin embargo, este grupo había escuchado hablar de él y quería ir a conocerlo. Ellos se alejan de la explanada del templo y van a buscar a Jesús. Sin que ellos sean conscientes, es el Espíritu quien los guía hacia el nuevo y verdadero santuario, donde pueden contemplar el rostro de Dios. Quien se acercaba para contemplar el santuario material podía ver una bellísima edificación, llena de lujos, recubierta de oro con finos mármoles,
Pero quien se acercaba a Jesús contemplaba a una persona, que es el nuevo santuario donde Dios está presente y se puede contemplar su verdadero rostro. Por medio de este pasaje, el evangelista no solo está presentando el camino espiritual que siguieron los griegos para ver a Jesús, sino que nos está enseñando cómo nosotros, conducidos por alguien, también podemos llegar a contemplar el rostro de Dios en la persona de Jesús de Nazaret. En primer lugar, los griegos se acercan a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y este es el primer paso. Necesitamos que alguien nos acompañe, pero alguien que haya tenido una experiencia con el Señor, que lo haya visto y encontrado antes para que nos conduzca hacia Él. Así es la dinámica del discipulado y la misión en el Evangelio de Juan. Recordemos que Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios a sus discípulos. Dos de ellos, Andrés y otro discípulo, se acercan al maestro y le preguntan ¿dónde vive? Y Jesús le responde, vengan y vean. No es una invitación a ir a su casa, que no tenía, sino a captar su verdadera identidad. Una vez que ellos tienen una experiencia con Jesús, Andrés conduce a Pedro hacia él. Luego el Señor llama a Felipe y después de su experiencia, Felipe llama a Natanael. Felipe tiene un nombre griego y es de Galilea, tierra de paganos, donde los judíos tienen una mentalidad más abierta, no se hacen escrúpulos si hablan con un pagano. Como Felipe hablaba griego, el grupo de los griegos le pide el favor de ayudarle a ver a Jesús. Es un deseo que debiera brotar desde lo profundo de nuestros corazones. Queremos ver a Jesús, conocer su identidad. Para la acción de ver, el evangelista no utiliza el verbo blepo, que significa mirar con los ojos materiales, ver el aspecto físico de Jesús, una mirada externa, sino que emplea el verbo jorao en griego, que significa ver en profundidad, verificar realmente quién es una persona. Con un ejemplo podemos comprender mejor la diferencia entre estos dos verbos o entre los dos modos de ver. Cuando estamos en un terminal de transporte, solo vemos personas que van y vienen, cada uno con su equipaje, pero no las identificamos. Esto es un ver físico. Pero si estamos con otra persona y ella nos dice, mira, aquella persona que pasa es un reconocido médico o es un eminente profesor, ella ve más que nosotros, ve más allá de lo físico, de lo que yo puedo ver externamente. Con Jorao somos capaces de ver más allá del aspecto material. Podemos ver la identidad de una persona tal como la vería alguien muy cercano a ella. Si nosotros vemos a Jesús con blepo, es decir, con la mirada externa, podemos definirlo como un carpintero de Nazaret, como el hijo de José y María, una persona famosa que hizo muchos milagros, etc. Pero así nos quedamos únicamente con la apariencia externa. Aún no se capta su verdadera identidad. Herodes Antipas, el rey de Galilea, quería ver a Jesús. Él también había escuchado hablar de él, sobre todo de sus milagros, y se dio la oportunidad del encuentro. De acuerdo con el Evangelio de Lucas, fue durante la Pascua. Cuando Pilato supo que Jesús era Galileo, entonces se lo envió a Herodes Antipas, que por aquellos días estaba en Jerusalén, porque Jesús pertenecía a su jurisdicción. Cuando Herodes vio a Jesús, se alegró mucho porque esperaba que Jesús hiciera milagros delante de él. Lo interrogó extensamente, pero Jesús no le respondió nada. Entonces Herodes lo trató con desprecio, se burló de él y lo envió de nuevo a Pilatos. San Lucas identifica el desprecio de Herodes hacia Jesús con un verbo muy fuerte, exuceneo, que significa considerar a alguien como nada. Es que Herodes quedó desilusionado porque se acercó a Jesús solo por curiosidad. No estaba interesado en conocer su verdadera identidad. En épocas pasadas, los predicadores del Viernes Santo se detenían únicamente en contemplar el martirio de Jesús. Se exaltaban sus sufrimientos, se describían todos sus dolores hasta hacer derramar lágrimas a los oyentes, y así pensaban que habían hecho una excelente predicación.
Ellos no comprendían realmente la identidad de Jesús. No lograban captar que su pasión era una pasión de amor por la humanidad. En la cruz, Jesús y el Padre del cielo han demostrado cuánto nos aman. Es este amor incondicional el que revela la verdadera identidad de Jesús, no su aspecto externo, a pesar de haber pasado por un doloroso martirio. Zaqueo quería ver a Jesús de un modo distinto. Quería verlo con el verbo jorao, porque él sabía que Jesús era capaz de resolver su inquietud interior, de darle sentido a su vida, y lo busca utilizando la estrategia de subirse al árbol de sicomoro para verlo. En nuestro pasaje, los griegos no buscan a Jesús como un personaje famoso para que les regale un autógrafo, no. Ellos buscan la sabiduría y la verdad como buenos griegos, pero sobre todo buscan el amor que Jesús ofrecía y estaban convencidos que Él les podía ayudar a encontrar el sentido de la vida. Tal vez Jesús se refería a los griegos cuando poco antes había afirmado: «Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor». El Evangelio de Juan se presenta como la obra de un testigo que narra lo que ha visto y experimentado. Dice: «Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean». De esta manera, el evangelista nos guía para que nosotros también captemos la identidad de Jesús y la hagamos vida. En el prólogo del Evangelio, San Juan dice: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad». Luego él vuelve a contar su experiencia en su primera carta. Dice: «Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de la vida, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes estén en comunión con nosotros». En nuestro pasaje, Felipe no conduce directamente a los griegos a donde Jesús, sino que va a hablar con Andrés y luego juntos van donde Jesús. Felipe se deja ayudar por Andrés porque tal vez todavía tenía un conocimiento externo, aún no había captado la verdadera identidad del maestro. Andrés también tiene un nombre griego, era de Betsaida de Galilea y formaba parte del grupo de los 12. Ahora los dos discípulos hacen discernimiento acerca de la identidad de Jesús y se dirigen hacia él para hablarle de estos griegos. Jesús les responde lo siguiente: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará». La respuesta de Jesús a Felipe y Andrés sorprende mucho. No les pide que hagan seguir a los griegos y que Él los recibe, no. En vez de dejarse ver de ellos, Jesús muestra su rostro, su verdadera identidad a estos dos discípulos. Son ellos quienes, una vez capten la verdadera identidad del Maestro, la muestran a los griegos. Jesús les dice: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre». La hora de Jesús es un tema que recorre en todo el Evangelio de Juan, desde las bodas de Caná de Galilea, cuando la madre dice a Jesús: «No tienen vino». Él responde: «Mujer, aún no ha llegado mi hora». En la fiesta de las tiendas, cuando sus adversarios procuraban capturarlo, nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Mientras estaba en el templo, nadie lo arrestó porque todavía no había llegado su hora. En nuestro pasaje, Jesús dice que ha llegado su hora. Es la hora en que el Hijo del Hombre es glorificado. Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos lo recibieron con aplausos, gritos de júbilo, etc. Se trata de una gloria efímera y no era la hora en que Jesús era glorificado. La gloria de Jesús es el momento en el que Él puede mostrar su verdadera identidad,
su amor por la humanidad. Él se puso al servicio de los necesitados, los enfermos, los marginados, los pecadores, etc., para revelar el rostro amoroso de Dios. En cada acción de Jesús se muestra el rostro misericordioso del Padre. Dios no quiere ser servido por el ser humano, sino que es Él quien se pone a su servicio y así muestra su gloria. Hasta este momento, la vida de Jesús había sido como una introducción para llegar al momento de mostrar su gloria. Jesús compara su vida y su gloria con un grano de trigo caído en la tierra y que produce mucho fruto. Cuando el grano de trigo no cae en tierra, retiene su vida para sí. Cuando se siembra, pareciera que muriera, pero en realidad lo que hace es explotar en vida. Nace la planta que produce mucho fruto. De igual modo, la vida de Jesús, si Él la hubiera retenido para sí, la pierde. Pero como la ha entregado por amor, se ha convertido en una explosión de vida. La vida es un patrimonio que no se puede retener para sí mismo. En cada momento que pasa se pierde vida. La única manera de conservarla es donándola, porque así la vida se transforma en amor y el amor nadie lo puede quitar, porque es vida divina, es la vida del Eterno que nadie puede cancelar. Para conservar la vida hay que negarnos a nosotros mismos, siempre decir no a mí para decir sí al hermano. Cuando en un matrimonio no saben decir no a sí mismos, se acaba rápido. Si uno no sabe renunciar a sí mismo, permanece en el egoísmo y no construye amor, pierde la vida. En cambio, si la transforma en amor, la conserva. Como San Maximiliano María Kolbe, que en el campo de concentración de Auschwitz dio su vida en sustitución de la de un padre de familia. En práctica, este santo hizo como Jesús, no sufrió la muerte, sino que donó la vida. En nuestro pasaje, Jesús también dice, el que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirve, el Padre lo honrará. Es una invitación un poco extraña porque Él también había dicho, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y en nuestro texto dice que el que quiera servirme. Siervo del Señor es un título honorífico en la Biblia, atribuido a los grandes personajes como Moisés, David, los profetas, María, etc. Son personas que han ofrecido su vida por la causa de Dios. El servicio del que habla Jesús es la donación de la vida, contribuir junto con Él para cambiar el mundo y construir el reino de Dios. Además, Jesús dice que donde Él esté, estará también su servidor, y Él está donde hay personas necesitadas de su atención y de su amor. Por tanto, es allí donde se debe ubicar el discípulo para poder tener suceso en la vida. Y quien se compromete con el proyecto de Jesús será honrado por el Padre. Será el Padre del cielo quien aplaude la vida que se entrega en el servicio por amor al hermano. De lo contrario, la vida se convierte como en paja que arrebata el viento. Donar la vida produce miedo. Así le sucedió también a Jesús. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno, otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo, esta voz no ha venido por mí sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte con que iba a morir. Jesús está muy asustado porque ha llegado su hora, su alma está muy agitada. San Juan emplea aquí el verbo griego tarazo, que significa la agitación de las olas del mar en plena tormenta. Esta es la condición interior que está viviendo Jesús y quisiera evitar la muerte como nos pasa a todos. Máxime cuando se trata de una muerte absurda y violenta, víctima del odio, donde se encuentra solo, sus discípulos lo han dejado y uno de ellos, que no pudo cambiar su modo de pensar, lo ha entregado. Esta hora difícil no se puede evitar porque para esta hora Él ha venido al mundo.
Es la hora en que se revelará plenamente el amor de Dios. Jesús acepta el diseño de amor del Padre que tiene que pasar a través del más grande crimen cometido por la humanidad. Jesús ora al Padre del cielo para que por medio de él glorifique su nombre y muestre su gloria. En hebreo, gloria se dice kabot y significa algo muy pesado, algo muy importante, que goza de honor y majestad. La gloria de Dios es su peso específico, su capacidad para hacer prodigios, es decir, lo que realmente Él es, amor y solo amor. Se oye una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. En el lenguaje de los rabinos, la voz del cielo hace referencia a la manera como Dios juzga aquel momento. Dios ya ha glorificado a Jesús, durante su vida lo ha glorificado, porque todas sus acciones fueron manifestación del amor de Dios para con la humanidad, y ahora lo vuelve a glorificar, es decir, muestra toda su gloria por medio del don de la vida de Jesús. Jesús concluye diciendo: ahora el príncipe de este mundo va a ser juzgado y echado fuera. Hay una contraposición entre el amor de Jesús y el príncipe de este mundo que ha dominado hasta ahora. El príncipe de este mundo no es otra cosa que el egoísmo, el pensar en sí mismo, hacerse servir del otro. Es un espíritu mundano que aún hoy no ha sido eliminado totalmente, pero que está destinado a desaparecer, porque cuando Jesús sea elevado sobre la tierra, atraerá a todos hacia él. Es decir, el amor que lo ha llevado a donar su vida es atrayente, es capaz de fascinar. Y en la lucha entre el príncipe de este mundo y la propuesta de mundo nuevo, sin lugar a duda que vencerá el amor. Les deseo un feliz domingo.